así como me tengo que lavar los dientes, bueno, el mismo cepillito se lo tengo que pasar al corazón. Y pensar cómo fue mi día. Y al otro día probablemente me equivoque en otras cosas, pero me voy a acordar que le saqué una basurita y a esa no la voy a querer tener pegada el día siguiente, ¿no? Y así, y así. Eso por un lado. Otro secretito. El domingo, día del Señor, el Shabbat judío, ese que nos pide que lo santifiquemos, ese que nos conmemora el bien que el Señor reposó porque vio que la creación que había hecho era buena. Cuando vio que todo era bueno, el séptimo día descansó. Aprovechemos el domingo en la misa para hacer esa revisión. Nosotros también. Que no pase como cualquier día, además de ser el día que desde chiquitos nos enseñaron que debemos ir a misa porque es lo que dice la Iglesia. Que tengamos también nosotros esa, a través de la oración, la gran oración, la Eucaristía, la posibilidad de cerrar los ojos y de un poquito ser co-creadores como el Señor y decir, a ver cómo fue mi lunes, mi martes, mi miércoles, mi jueves, que con la ayudita que le fui dando todos los días, también yo voy a poder ver y sentir plenamente si viendo la creación de los 6 días anteriores, puedo mirarle y decir, fue muy buena, te doy gracias. O no fue tan buena, te pido que me ayudes. ¿Cómo me costó, Señor? Dame fuerzas. Entonces la Eucaristía, la gran oración por excelencia, se convierte en algo tremendamente activo, necesario, y empieza a quedar lejos de aquella obligación que aprendí de chiquita. ¿Entienden? Estas dos cosas, cómo engloban lo que es nuestra vida de orante y lo que es nuestra vida de orante siendo, como nos decía Pablo y como lo decía el Señor en el Evangelio, oren incesantemente. Oramos incesantemente cuando tenemos esta voluntad de hacer que Él forme parte de cada momento de mi existencia. Y bueno, eso es lo que hicieron un poquito los que vamos a ver hoy. Ustedes todos tienen una hojita que el padre José Luis sacó copia. Es un poco, me parece, ¿cómo se llama cuando uno tiene pretencioso? Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos para llegar hasta el final, porque es muy linda la imagen que nos da cada uno de estos personajes. Yo traté de agarrar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento algunos personajes que me parecen tan importantes y que nos hablan tanto de lo que es la oración, ¿no? Y lo que fue la oración para ellos. Pero antes que nada, fíjense que acá estamos hablando de 3 ministerios que tienen tanto que ver, valga la redundancia, con el ver. ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que la oración nos une a la realidad? O sea, yo me convierto en un ministro de intercesión cuando sé por qué tengo que orar por la persona que me lo está pidiendo, ¿no? Me une tremendamente a la realidad. Y hay una parte del Evangelio de Marcos en donde el Señor, después de la multiplicación de los panes, los despide, le piden que se vayan, que crucen a la otra orilla, y es en el único lugar del Evangelio de Marcos en donde no lo vemos a Jesús con sus discípulos. Porque el Evangelio de Marcos tiene la característica de que siempre narra la relación y el efecto que causa Jesús en sus discípulos y en sus contrincantes también.
¿no? Si ustedes lo leen con detenimiento se van a dar cuenta de que tiene escondidito esa característica. Pero en este caso el Señor se queda orando en una montaña mientras ve que sus discípulos, me olvidé los marcadores yo, pero qué cabeza la mía, sus discípulos salen del lugar donde estaban y cruzan el mar para irse a Betsaida, a una localidad de Betsaida que era la localidad de Felipe, Andrés, todos eran oriundos de allí, los Zebedeo, Pedro, etc. ¿Y qué pasa? Él se queda orando y cuando se queda orando no le saca los ojos de encima a la barca donde están sus discípulos. Y ve que la barca se zarandea. Y es algo tan significativo este Evangelio en Marcos, porque nos enseña que en la oración Jesús nunca le quitó la mirada a la necesidad de sus discípulos. En una oración de silencio, en una oración de contemplación, la necesidad de sus discípulos estaba frente a él. Y es así que baja, y bueno, el episodio de camina sobre las aguas, etcétera, etcétera, hasta que sube a la barca, ¿no? Pero esta imagen de Jesús contemplando, orando en el silencio, en la soledad, pero a su vez unido a la realidad y a la necesidad, creo que tiene que ser nuestra fuerza como el ministerio que llevamos adelante. Cuando nosotros nos desvinculamos de eso, ¿se acuerdan que yo usé una palabra que a algunos también les llamó la atención, que es nos convertimos en oradores intimistas? Entonces hoy lo vemos en los evangelios. Y una de las partes con la que quería empezar era esta, ¿no? El Señor mirando. Y este Señor mirando es el mismo que miró el corazón de Abraham. Porque una vez me preguntaron en una clase de Biblia algo muy divertido. A ver, ¿cómo puede ser que el Dios del Nuevo Testamento sea más bueno que el Dios del Antiguo Testamento? Entonces yo le dije, es el mismo. Siempre tenemos esa tendencia que pensamos que es otro Dios, ¿no? Que es el mismo, solamente que el que narraba la experiencia de Dios era un poquito más viejo que el del Nuevo Testamento. Entonces, el estilo de escritura, el momento de su circunstancia histórica que estaba viviendo, hizo que a lo mejor fuera más aguerrido, porque estaban viviendo una época un poco tumultuosa, ¿no? O más legalista, porque estaban dando las primeras leyes que necesitaban para constituirse como pueblo, ¿no? Entonces, depende del que lo puso por escrito, porque la inspiración es el mismo Dios, es que surge eso. Y a veces le perdemos el norte, ¿no? Es como que nos olvidamos que estamos hablando del mismo Dios, de la misma fuerza. Y este es el que descubre el corazón de Abraham. De la misma manera que pudo descubrir la zozobra del corazón de sus discípulos en el medio del mar, descubre el corazón de Abraham. Y ahí comienza uno de los primeros personajes claves para nuestra vida de fe. Y si no, lean Hebreos 11, que es espectacular, ¿no? Donde habla de la fe de Abraham, este escritor anónimo de esta carta a los hebreos, cómo expresa por qué Abraham es nuestro padre en la fe. Pero fíjense las características, ¿no? Abraham no tuvo posibilidad de ir a aprender del Dios de Israel. ¿A qué escuela fue Abraham? A ninguno. Abraham vivía cómodamente, pero recontra cómodo, porque parece ser que era de una familia muy bien, muy establecida, con muy buen pasar, en Ur de Caldea,
que en ese momento vendría a ser la Manhattan, digamos, de esa zona, de donde estaba todo el esplendor, la cultura, y cuenta la tradición que era hijo de un artesano que tenía como tarea la fabricación de los dioses, a los cuales ese pueblo, los caldeos, adoraban. Y bueno, de ahí surge Abraham. Entonces fíjense, Abraham no tuvo un padre José Luis, un monseñor que todos los días en sus homilías, cuando los escuchamos por Radio Paz, nos ilumina, nos puede contar la experiencia personal. No, era un tipo que vivía feliz y contento con Sara y con toda su familia, con todo su bienestar, en un lugar que no le faltaba nada. A ese hombre Dios lo llama, ¿no? Entonces encontramos, si ustedes abren 300 Biblias, o si no tienen Biblia, no importa, yo se los... Ahí tienen en la cita. Génesis 12, en el versículo 1, el Señor lo llama y le dice: sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. En el versículo 4, y hasta ahí me quedo, dice: Abraham marchó como lo había dicho el Señor. Entonces, ¿cuál es la primera experiencia que tiene Abraham? Abraham lo que sintió es este encuentro con este Dios que lo primero que hace es desinstalarlo. Lo desinstaló, lo desacomodó, lo levantó. Cuando usamos en el Evangelio el verbo levantarse, en el hijo pródigo, en la suegra de Pedro cuando la agarra de la mano y la levanta, la raíz del verbo en griego es la misma raíz que resucitar. Es como empezar a ser alguien nuevo. La primera característica de este personaje que no tenía experiencia, y la experiencia de Dios fue esta clara voz de alguien que lo invitaba a dejar lo viejo. Y se puso de pie y se fue a donde Dios le indicó. No había GPS, no había un mapa en donde diría: mira acá. Empezó a caminar. Qué genial, porque a nosotros como hombres de fe, y especialmente como oradores, como intercesores, como contemplativos, nos tiene que levantar de nuestra zona de confort. Cada uno de ustedes sabrá cuál es su zona de confort. Cuando hablo de zona de confort, muchas veces no estoy haciendo mención al espacio, sino que la zona de confort, parafraseando a Francisco en Evangelii Gaudium, puede ser: yo hago siempre lo mismo, no necesito cambiar. Eso es una zona de confort. La primera cosa es esta, ¿no? De permitirnos, a través de este personaje tan querido, que Benedictus, el Benedictus, no bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha bendecido y redimido a su pueblo,
¿no? Los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, que se convirtieron en los signos del diario orar, ¿no? De la oración diaria de la Iglesia. El Magnificat y el canto de Simeón lo tienen Abraham, ¿no? Que le prometió a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, hay alguien que siente esta voz del otro, de una persona, de alguien que lo llama para que se mueva y le invita a ir a un lugar que emana leche y miel. Eso significa que es espectacular. O sea, que además de ponerse, además de que esta voz, esta voz del Señor, esta palabra del Señor, lo levantó, le hizo sentir algo que muchas veces nos falta a nosotros, la confianza. La confianza. Eso que cuando uno lee desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, que es la historia de Abraham, vemos que estuvo puesta a prueba un montón de veces, porque vas a tener una descendencia grande e incontable como las estrellas del cielo y como las arenas del desierto, pero con Sara nada pasa. Nunca quedaba embarazada. Y sin embargo confió, siguió. No vemos que dijo, ¿sabes qué? Esto es un verso, yo me vuelvo a Ur de Caldea. Y no fue fácil. No fue fácil, porque además era grande. A los 99 años dice en el capítulo 17 que Dios hacía alianza con él. ¿No? Está bien que los años en la Biblia no se cuentan como los contamos ahora, no significa que era muy mayor, que tenía muchos años acumulados, pero bajo ningún aspecto le hagan caso a esas expresiones espaciotemporales, porque no es un libro de historia, ni es un libro biográfico, es la experiencia de Dios a través de la vivencia de los hombres. Y que cuando lo miro desde mi corazón, es la experiencia de Dios en mi vida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que queremos rescatar hoy. Entonces imagínense un poquito lo que yo les puse acá, ¿no? Es el hombre que al salir y al confiar es un hombre que entra en intimidad con Dios, que confía. Además, cuando uno lee los diálogos de Abraham y Dios, son diálogos de amigos de corazón a corazón, ¿no? Como después va a tener con Moisés también. Pero esta cosa que no hay, sí hay un gran respeto y hay una gran reverencia de Abraham hacia Dios, hacia este Señor, hacia Adonai, pero hay una intimidad, hay confianza. Entonces, Dios lo envía, Dios se le aparece. ¿Cómo se le aparece? Si ustedes van al capítulo 15, primero, qué lindo, ¿no? En el versículo 1 dice, la palabra del Señor, Abraham recibió en una visión la palabra del Señor, lo ve, en una visión la palabra del Señor. ¿Y cuál es la primera palabra que el Señor le dice a Abraham? No temas, no temas. O sea, lo puso de pie, le puso en su corazón esta confianza, esta seguridad, esta certeza de que es un Dios de la promesa y que si Dios lo promete no va a fallar nunca. Y a su vez le destierra del corazón algo que también nos tiene que desterrar de nosotros como ministerio de oración, que es el temor. El temor. No temas. Yo soy tu escudo y tu paga será abundante. De Dios que dialoga y que sigue prometiendo y sigue cubriendo y sigue cuidando y sigue estando al lado de aquel que le deja
que esté a su lado. Fíjense que en el capítulo 17, cuando hace alianza el Señor con Abraham, que ahí tenía 99 años, le dice una cosa tan linda: yo soy Dios Todopoderoso. Ahí se presenta, ¿no? Y le dice algo que también tenemos que recordarlo siempre: camina en mi presencia. Camina en mi presencia. Y sé honrado. Camina en mi presencia y sé honrado. Y haré una alianza contigo. Haré que te multipliques sin medida. Es la alianza, para resumir un poquito, porque si no nos vamos a quedar con Abraham toda la noche, porque aparte que es uno de mis favoritos. Es la alianza que se hace a través del prepucio, ¿no? Es la circuncisión. En hebreo el brit. Brit significa alianza. Es la alianza que lleva todo varón que desciende de Abraham. Por eso se circuncidan los judíos, pero también los islámicos, por la rama de Ismael, de donde salen los ismaelitas que van a dar lugar al pueblo árabe, ¿no? Entonces, esa es la alianza. Y miren lo que dice: es un Dios que se compromete. Se compromete, no es que hace alianza pidiendo, se compromete. Te haré fecundo, mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, seré tu Dios, les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra. Es un Dios que se compromete constantemente. Lo único que Dios le dice: tú guarda la alianza que hago contigo y tus descendientes futuros. Guarda esta alianza, ¿no? Y para guardar esta alianza que Dios hace con nosotros a través de nuestro Padre en la fe, nos pide que caminemos en su presencia. No se puede si no caminamos en presencia de Él, es imposible poder guardar esta alianza. Es otra de las características que nos muestra es obediente. Ay, sí, es obediente. Capítulo 21 del Génesis. Sacrificio de Isaac. Miren lo obediente que será, que uno hasta dice: este Abraham está medio loco, ¿no? Yo no sé si haría lo mismo, pero ¿se acuerdan cuál era una de las características de Abraham? La confianza. Si este Dios de la alianza, este Dios de la promesa, este Dios que me sacó de ese lugar donde estaba confortablemente establecido, no merecería ser llamado Dios si yo no fuera a confiar que iba a ser lo mejor al entregarle mi hijo. Abraham lo sabía en su corazón. Ya sea porque cuando uno lee ese párrafo del Génesis se encuentra un futuro, ya bajaremos, ya sea porque creía en que si ofrecía el niño iba a bajar vivo anyway, o ya sea porque confiaba en que Dios de alguna manera iba a obrar, no dañando a este que había sido el hijo de su promesa, que es lo que pasó, ¿no? En lugar de ser el sacrificio de Isaac, se le llama la prueba de Abraham, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que se puso a prueba fue realmente la confianza, la fe, esta cosa que hoy día llamamos en espiritualidad: le creemos a Dios. Abraham le creyó a Dios. Por eso pudo ofrecerle hasta su propio hijo.
Si eso lo leyéramos en arameo es hermoso, se llama la Akedah. La Akedah en arameo, en el Targum es la traducción de la Biblia al arameo, que es lo que se leía en la época de Jesús. Y se llama la Akedah porque el Targum, además de ser traducción, era también como una especie de explicación. Era la palabra de Dios que venía con la explicación de los rabinos, ¿no? De ese momento. Entonces en el Targum, Akedah significa la atadura, porque tiene una parte muy linda en donde Isaac le dice al padre: átame bien, Padre mío, para que yo sea una ofrenda perfecta a Dios. ¿Saben por qué? Porque tenía que el sacrificio se debía hacer de una manera perfecta, el corte. No debía de tener ninguna mella, no debía de dejar ninguna imperfección en la carne de lo que se ofrecía. Entonces Isaac estaba preocupado para que la ofrenda fuera perfecta. Es muy, muy linda. Miren, a lo mejor hoy día con el Google uno pudiera poner la Akedah y pueden leer toda la historia, que es preciosa y está en español. Se las recomiendo mucho. Y si me acuerdo se las traigo, si no que la tengo tipiada en mi computadora, así que se las puedo traer. Así que bueno, creo que tiene bastante, no me quiero extender mucho, ustedes tienen la hojita, pero tiene mucha característica de hombre de oración, Abraham, para reflejarnos y que podamos juzgarnos ante su presencia, ante lo que representó él en esta historia de la salvación. Pero tiene una característica especial, que es la de intercesor. En el capítulo 18 encontramos la intercesión, el capítulo 18, versículo del 17, intercesión de Abraham. Desde el versículo 16 en adelante, me gusta este señor que se pregunta a sí mismo: ¿puedo yo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? ¿No? Ahí muestra la intimidad de un Dios que había entrado en amistad. No puedo ocultarle. Abraham llegará a ser un pueblo grande y numeroso, por él serán benditos todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que instruya a sus hijos, a su casa y sucesores, a mantenerse en el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Así cumplirá el Señor a Abraham cuanto le ha prometido. Después le dijo: la denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿de modo que vas a destruir al inocente con el culpable? La intercesión, ¿no? El gran intercesor, ¿no? Y que si hay 5 justos, que si hay 15 justos, que si hay... Permiso, antes que siga usted decía, ¿cómo cuántos años tenía Isaac cuando vio una salida? Debía de ser, lo que me imagino es que debía de ser pequeño, ¿no? Debía de ser, no, 8 días, no. 8 días, pero no puede hablar un niño de 8 días ya. Ah, no. Él está preguntando cuándo lo iban a sacrificar a Isaac. No, por eso 8 días, no, porque si no, qué razonamiento, un bebé de 8 días, súper prematuro. Debía ser un jovencito. No se habla mucho de Isaac, viste que es uno de los patriarcas menos mencionados. Así que no, porque creo yo que a lo mejor, más que importar la edad, lo que importa es la acción, lo que se muestra, ¿no? La palabra nos muestra algo que lo podemos hacer nuestro, ¿no? Además de que nosotros que leemos el Antiguo Testamento con una mirada cristológica, vemos en el sacrificio de Isaac
lo que va a ser el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Y cuando uno lo lee, por eso quiero que lean el Áqueda, porque es impresionante. Es impresionante cómo uno ve la correlación, el paralelismo, la correlación, el arameo. Entonces acá vemos a un Abraham intercediendo. Es intercesor ante Dios por los justos que pudieran haber en Sodoma y Gomorra y por el deseo del Señor de hacer desaparecer Sodoma y Gomorra. Yo sé que no tengo tiempo y que no es el tema, pero solamente acabé de leer un libro, porque estoy preparando unas charlas de Antiguo Testamento, y acabé de leer un libro que hace poquito salió a la venta y salió editado, de un sacerdote de mi país, y me encantó porque explica el motivo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que además de ser un motivo de orden moral por lo que habían hecho los hombres de Sodoma y Gomorra con los enviados de Dios, ¿no? Este maltrato, este sacerdote biblista decía, el hecho empieza antes, cuando lo rechazan y no le dan albergue ni cobijo, cuando no son hospitalarios con él. Y fíjense que uno de los mandamientos de la ley judía es asistir a la viuda, asistir al huérfano y asistir al extranjero. Y no habían sido solidarios, no habían sido, ¿cómo se dice? Hospitalarios, no me salía la palabra, hospitalarios con el que no conocían. Y entre eso, y después, obviamente, todo lo que narra el Génesis, Dios decide la destrucción de ese lugar. Entonces el planteo es que además de la cuestión moral, hay una cuestión mucho más que tiene que ver con nuestra vida de todos los días, que es la hospitalidad que le brindamos al hermano. Y cómo Dios ve eso también, ¿no? Este es un paréntesis de Génesis que nada, no lo había leído en ningún otro libro antes, por eso me llamó la atención y lo comparto con ustedes. Entonces, redondeando, como les puse yo aquí, ¿no? Dios lo llama, Dios lo envía, Dios se le aparece, Dios le habla, Dios se compromete con él, Dios come con él, con los mensajeros en Mamre, con estos que le manda a Sara que cocinen lo mejor y que que lo agasajen, ¿no? Con lo mejor que tenía para recibirlos. Y son los que le dicen que Sara va a dar a luz, que al año cuando vengan iba a tener un niño, y porque se ríe se llama Isaac, que significa risa. Y todo lo que hablamos de él me parece a mí que es una característica que tenemos que tener muy presente como orantes y en nuestra vida y en nuestro ministerio de oración. Otro personaje importantísimo del Antiguo Testamento es Moisés. Definitivamente Moisés, no voy a hablar, es muchísimo lo que se puede hablar de Moisés. Imagínense que yo doy un curso de Moisés de 8 encuentros, pero bueno, vamos a hablar de lo esencial. A mí me gusta el Moisés descalzado, el Moisés descalzo, ¿no? Capítulo 3 del Éxodo, versículo 3, lo que se denomina habitualmente la vocación de Moisés. Moisés dijo, voy a acercarme a mirar, miren qué linda la narración, voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba, lo llamó desde la zarza diciéndole, Moisés, Moisés.
no te acerques. Quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. ¿Qué significa quitarse las sandalias de los pies porque estamos en terreno sagrado? Y esta es una de las características que nos va a enseñar Moisés en nuestra vida orante. Descalzos iban los esclavos, descalzos iban los despojados en Israel. ¿Se acuerdan lo que hizo el padre cuando regresó el hijo? Lo primero que le dio, las sandalias. Pero también el hecho de descalzarse en este caso tiene más una correlación como a desnudarse. Ser uno, porque estamos frente a Dios. Ser uno mismo. Descalzarse es despojarse de todo aquello que nos cubre y nos aleja de nuestro auténtico ser. Sacarnos la máscara. Qué cosa más linda, porque están tocando suelo sagrado. Cuando nosotros entramos a la capilla del Santísimo, muchas veces perdemos la dimensión de lo sagrado que es ese suelo, porque estamos en presencia de la presencia real en cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor. Ahí se me pone la piel de gallina. Y es lo que nos pide, como a Moisés desde la zarza, que por eso me gusta la narración, hay que prestarle atención a la palabra, ¿no? Que Moisés iba mirando a ver qué pasaba, y nosotros cuántas veces nos acercamos al Santísimo con esta ganas de saber, con esta curiosidad, ¿no? Y a veces hasta con una cierta incredulidad, como Moisés. ¿Qué pasará que no se quema? ¿Estará ahí de verdad? ¿Será él de verdad? Y me vuelve a decir, descalzate, Patricia, descalzate. Sé vos misma, porque a Moisés le costó. Se llega a descalzar después de muchísimos años frente a Dios, porque a Moisés le costó muchísimo llegar a ser él mismo frente a este Dios que lo eligió como instrumento de liberación, de alianza y de peregrinaje eterno. Es el signo, así como Abraham es el signo y el símbolo del hombre de fe, del desinstalado, como dice el padre Larrañaga, es el caminante de la fe, es el caminante de la fe que nunca llega. Moisés es ese. ¿Cómo le costó? ¿Cómo le costó? Es precioso leer el Éxodo, pero si ustedes del Éxodo se quedan con la imagen de este hombre, de todo lo que tuvo que atravesar, de lo que tuvo que atravesar en su vida, del muerto que tenía escondido, ¿no? A poder realmente sucumbir ante Dios, pensando que la fuerza no era la de él, sino que él simplemente era un instrumento en manos de Dios. Todo ese camino de Moisés es el mismo camino cualquiera nuestro. Es el camino que después podríamos ver si eligiéramos acá a San Pablo también, ¿no? Que también Pablo tuvo que tener su Damasco, pero en el Damasco comienza, ¿no?
y tuvo que continuar también purificando su corazón y su vista para encontrarse con el verdadero Dios y con la verdadera misión en su vida. A Moisés le pasó lo mismo. Pero bueno, este descalzarse me parece que es alguien, es la primera cosita que nos enseña este personaje bíblico. Moisés, a pesar de todo, una de las cosas que nos enseña también es que es un hombre de un profundo silencio, y de un profundo encontrarse con Dios a solas, ¿no? Encontramos a través del Éxodo estos encuentros que tenía y esta relación que hace con este Dios que permanentemente lo está desafiando. Fíjense un detalle, me estoy yendo muy al Éxodo 34, después que sube y cumple con lo que el Señor le dice, ¿no? Que haga 2 tablas y que se las presente al pueblo después de lo que había pasado con la primera. Esperen que me estoy... Marqué tantas cosas que ya tengo un lío bárbaro en la cara. Fíjense que cuando él no encuentro, pero van a entender, está por ahí en las citas que yo le puse, pero para no seguir perdiendo tiempo. Cuando baja, tiene el rostro como, ¿se acuerdan? Iluminado. 33. Ahí está. Ahí está, pues se lo tenía en chiquito, gracias. Eso por no tener los anteojos puestos. Pero no es acá, mira. Ahora lo voy a encontrar, déjenme, pero para no cortar el hilo. Después de haber estado en presencia del Señor, a Moisés se le iluminó el rostro y se lo cubría con un velo. Pero me voy a quedar con el rostro iluminado de Moisés después de estar en presencia del Señor. Nosotros, como el ministerio de la intercesión, como intercesores, como adoradores y como aquellos que le llevamos la comunión, también vamos con un rostro iluminado por habernos encontrado con el Señor. A nosotros nos pasa lo mismo que a Moisés. Podemos decir que nuestro rostro resplandece. Podemos decir. Podemos un poco, me salteo ahora el Nuevo Testamento porque me lleva a la transfiguración. Podemos decir que después de nuestra vida de oración y después de estar en comunidad, orando, pidiendo por los demás, contemplando a este Señor que me mira y me contempla, como veíamos la semana pasada, podemos decir, como diría Pedro, Santiago y Juan con respecto a los que me rodean, que tienen ganas de quedarse con nosotros. Porque la luz que le llevamos es la luz de Dios a su vida. Acuérdense que el orante transmite a ese Dios que lleva en su corazón. Podemos decir eso. Esta cosa de Moisés es tan linda, porque era tal el ansia que tenía él de ver el rostro de Dios, que Dios lo acomoda, ¿no? en esa peña, en esa hendidura, para que pueda ver aunque sea la espalda
Y nosotros que tenemos un Dios que podemos ver cara a cara, ¿qué hacemos con eso que deja impreso en nuestro corazón? ¿Se lo llevamos a otros? Yo creo que esa imagen de Moisés es muy fuerte. Si no está en el 33, está en el 34. Créanme. No, está acá en el 34, bien. Acá está, ya lo encontré. Cuando Moisés bajó del monte, 34:29. 34:29, lo estaba buscando en el 33. Cuando Moisés bajó del monte, llevaba las 2 tablas de la alianza en la mano. No sabía que tenía radiante la cara por haber hablado con el Señor. Me encanta esto, ¿no? Porque yo cuando le doy una charla a los catequistas, digo, miren lo que llevaba Moisés en la mano, las 2 tablas. ¿Y qué contenían las tablas? El decálogo, lo que le enseñamos a los chicos. Pero se lo enseñamos con un rostro radiante. Acá en este caso, después de hablar con él, nos queda así. Nuestra vida es una cosa bien concreta que nos pregunta hoy este personaje. Fíjense que en el capítulo 17, del versículo 1 y siguientes, vamos a elegir alguno. Yo para que no se duerma voy de atrás para adelante, adelante para atrás. Vamos a encontrarnos con un Moisés que yo les puse acá en la hojita. El primer servicio en el orden lógico y cronológico fue el servicio que le hizo Moisés al pueblo dándoles pan y agua, porque era lo que necesitaban, intercediendo ante Dios por el hambre y la sed del pueblo. Entonces en el capítulo 17, por ejemplo, en el versículo 2 dice: el pueblo se rebeló contra Moisés, diciendo: danos agua de beber. Él les respondió: ¿por qué se rebelan contra mí y tientan al Señor? Pero el pueblo sediento protestó contra Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, al ganado? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Clamó al Señor. Qué lindo lo que dice. ¿Qué hago con este pueblo? Yo me imagino la cantidad de veces que el padre José Luis decía: ¿qué hago con esta comunidad? Solo digo, bueno, ahí anda con regateo. Por poco me apedrean, ¿no? Como el sufrimiento es ofrecimiento también, ¿no? Porque hay veces que la vida del orante no tiene rosas en el camino. ¿Cuántas veces te das cuenta? Yo que te pedí que rezaras y mirá, se murió, no se sanó, lo perdí, me divorcié, no se arregló. ¿Ves que no sirvió de nada tu oración, no? Algo que nos suena conocido en la vida cotidiana. Entonces el Señor le responde a Moisés: pasa delante del pueblo, acompañado de las autoridades de Israel, empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y camina. Yo te espero allí junto a la roca de Oreb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Esta oración linda de Moisés, un poco quejándose, pero un poco de dar una mano, porque es para ahogarlos realmente. Y lo que les decía en el capítulo 17, ¿se acuerdan cómo Moisés intercede casi como una oración sacerdotal, ¿no? Vieron que los sacerdotes levantan las manos, solo ellos lo pueden hacer cuando están en la misa, levantan las manos en este ofrecimiento que le hacen por todo el pueblo a Dios.
Y dice, mientras Moisés, 17 versículo 11, mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. ¿Se acuerdan? Contra Amalek, contra los amalecitas. Y mientras las tenía bajadas, vencía a Amalek. Como le pesaban las manos, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo los brazos hasta la puesta del sol. Es la famosa imagen de Moisés intercediendo por la victoria del pueblo contra los enemigos, ¿no? Esta figura tan importante. Entonces, ¿cómo no hay cansancio? ¿Cómo no hay cansancio? ¿Cómo lo que hay es perseverancia y lo que hay es ya la confianza puesta en este Dios que dijo que no lo iba a abandonar y que estaría con él hasta el final, ¿no? Yo iré contigo cuando lo llama. Saben que recién en el 33, en el 32 había algo que me encanta. Moisés además tiene otra característica que a mí me gusta mucho. Dice, versículo 7 del capítulo 33. Esa soy yo. Moisés tomó la tienda y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro. Otra de las características que nos enseña este personaje tan importante del Antiguo Testamento. La tienda en donde habitaba Dios a través de las tablas, habitaba su presencia. No se llama la tienda de, no sé... De Walmart. ¿Eh? De Walmart. No se llama Walmart. La tienda de Walmart. Ah, no, claro, no estaba hablando de... ¿Verdad que para ustedes tienda es el job? Para nosotros tienda es una tienda de campaña, ¿no? ¿Cómo se dice eso de tienda de campaña, verdad? Una carpa, una caseta, para que quedamos claro que no era una tienda como Marshalls o no, olvídense de eso, por favor. Estoy hablando de una cosa que la pone en el medio del campamento y la denominó él tienda del encuentro, ¿no? Lo que hablábamos un poquito la semana pasada, pero que vemos cómo se da. ¿Encuentro por qué? Porque es un encuentro con otra persona. Es a donde él iba a encontrarse con Dios, que le hablaba, y como intercesor, era intercesor de lo que el pueblo necesitaba frente a Dios y de la palabra de Dios hacia el pueblo, ¿no? Esta cosa de que también nos enseña eso, ¿no? De cómo nosotros no solo llevamos, sino que también, pero claro, a lo mejor vos decís, pero Dios, ¿qué me va a decir? ¿Cómo le digo a esta persona? Dios me dijo que la solución, y a lo mejor la intercesión nuestra cuando estamos en presencia de Dios ante alguien que necesita es escucharlo, acompañarlo, recibirlo como está, y siente profundamente a través nuestro la presencia de Dios en su vida, sin quitar de rezar al Espíritu Santo que nos ponga las palabras en nuestra boca, que necesitará recibir también el corazón de aquel que necesita un buen consejo, ¿no? Pero qué hermoso esto de tienda del encuentro. Cuando nosotros vamos a la capilla del Santísimo, cuando nosotros entramos a la iglesia para la celebración de la misa, para participar de la celebración de la misa, cuando nosotros nos reunimos en nuestra misión, con nuestro grupo de adoración o con nuestro grupo de intercesión, sabemos que estamos entrando, como en la época de Moisés, en la tienda del encuentro. Eso es algo que no nos tenemos que olvidar nunca. Bien, vamos a pasar a otro personaje que a lo mejor no conocen tantos, y qué sé yo, capaz que sí. Yo elegí mis personajes preferidos.
¿Qué es Samuel? Samuel, juez, profeta, el último de los jueces de Israel, el que unge al primer rey, que es Saúl. En el libro 1, son 2 libros de Samuel, en el libro 1 de Samuel, en el capítulo 3, está la famosa llamada o vocación. Yo les puse acá algo, fíjense, dice, Samuel en la 4ª llamada, ¿se acuerdan que llama 3 veces? ¿Y qué hace Samuel? Va a ver al sacerdote, a Elí. Elí, me llamaste, ¿no? Que estaba en el cuarto de al lado. Y Elí, no, yo no te llamé. Bueno, y así. Y Elí también le costó darse cuenta, pero eso es otra charla para otro día. El tema de Elí y sus hijos y cómo venía la cuestión de la relación de Dios con ellos. Le cuesta darse cuenta que el que lo llamaban Samuel era Dios, ¿no? Entonces ahí es donde le dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Fíjense que yo les pongo aquí, no menciona Samuel en la 4ª llamada, no menciona a su interlocutor, a Elí. Solo se imita a invitarlo a hablar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Importantísimo lo que nos enseña Samuel con estas palabras, que tenemos que saber escuchar. Y nos cuesta muchísimo escuchar. Yo puedo estar hablando, ¿se acuerdan hace un ratito cuando les comenté que me encuentro con un amigo y me cuenta algo y yo digo, claro, me está diciendo esto porque o me dice algo lindo de mí porque necesita algo de mí, ¿no? ¿Qué me estará por pedir? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, decía mi mamá, ¿no? Entonces, fíjense que cuando el otro está hablándome y yo estoy teniendo ese diálogo en mi cabeza, no lo estoy escuchando. Escuchar es estar atento a todo lo que el otro tiene para decirme. Por eso es tan linda esta frase que conocemos de memoria, pero tan difícil de llevar a cabo porque la escucha es un ejercicio. ¿Se acuerdan que el padre José Luis, la semana pasada, trayendo como ejemplo lo que Teresa le decía a sus hermanas, ¿no? Lo de la loca de la casa. Bueno, a la loca de la casa hay que ejercitarla para que cada vez menos intervenga en un diálogo. Cuando yo no escucho al otro como otro, lo que estoy haciendo es un monólogo. ¿Me entienden? ¿Y quién es el otro? El otro es alguien completamente distinto de mí, de lo que pienso, de lo que creo, de lo que supongo, de lo que prejuzgo. Entonces acá viene una invitación para que todos ustedes hagan, muy sencilla, pero todos, porque les cuento que yo lo tengo que hacer bien seguido porque me cuesta horrores. Cuando ustedes estén hablando con alguien, por un largo ratito en su casa, comentando lo que hicieron y demás, registren la cantidad de veces que se van del diálogo. Regístrenlo simplemente. Por ejemplo, cuando me está contando lo que le está pasando y yo ya estoy pensando en lo que le voy a responder, no le estoy escuchando. Imagínense que si con el otro que como
En el caso de los argentinos que tomamos mate, o sea, estoy hablando de una charla de intimidad y de amistad. Me cuesta tanto hacer eso, imagínense lo que nos debe de pasar con Dios. Entonces, lo que Samuel, después de 3 veces, y por pedido de su maestro, se pone de esa manera en presencia de Dios, muy probablemente nosotros también nos cueste más de 3 veces poderle decir al Señor: habla, Señor, que tu siervo escucha. Bíblicamente no es inocente las 3 veces anteriores, porque el 3 significa manifestación de Dios en la Biblia. Manifestación de Dios. Entonces, antes, y por supuesto, ¿no? ¿Qué le pasaba a Samuel? Samuel no conocía, no sabía de, por ende no podía darse cuenta que era Dios quien lo estaba llamando, ¿no? No lo menciona, lo escucha. O sea, lo escucha. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese momento de escucha en nuestra oración? La oración no significa que tenemos que hablar siempre nosotros. Tenemos que acordarnos de este profeta, juez de Israel, que nos regaló esta imagen lindísima y esta frase inolvidable: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice algo muy lindo, termina diciendo que al día siguiente, al hacerse de día, abrió las puertas del templo del Señor, que hasta entonces habían estado cerradas. O sea que entra en comunión Dios con el pueblo nuevamente a través de su intercesor, a través de su profeta, a través del hombre de oración, ¿no? Las cosas que... Bueno, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Ahí vamos para adelante. Vamos a cambiar de alianza. Hasta ahora estábamos con algunos... Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, puedo respondértela encantada. Porque ¿me escuchan todas? ¿No te querés poner de pie para hacerla? Ok, ¿de qué manera toman los consejos para poder controlar la boca de la casa? Yo creo... la pregunta es: ¿qué nos aconsejas para controlar a la loca de la casa? Primero, que no se controla de un día para otro. No es una situación voluntarista. Sí es una situación de determinada determinación, como nos diría Teresa, de determinar entrar en silencio, no de silenciarnos. Y es un proceso que se ejercita. Mira, el otro día se los dije, o se los repito, yo tengo más una tendencia a oración contemplativa y de silencio, ¿no? Y cómo fui empezando, cómo empezó, digamos, desde joven el tema, no proponiéndome estar 1 hora, 5 minutos, pero 5 minutos de silencio, de con Samuel repetirme eso: habla, Señor, que tu sierva escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Un ejemplo, ¿no? O tú en mí, Señor, y yo en ti. Y que no irme de ese lugar, ¿no? A la semana, 10 minutos. Pero es un proceso que se ejercita. Si ustedes quieren, yo les traigo, la semana que viene, yo tengo un libro muy bonito que se llama Ejercicios de Contemplación, escrito por un jesuita que se llama Francisco Jalix.
Y justamente se consigue, creo que en Paulina, sin problema. Y si no, hoy día en Amazon. Yo lo tengo de Editorial Ágape, pero no, capaz que hay otras editoriales que también lo han hecho. Y es realmente precioso cómo te va ayudando el Padre Larrañaga también. En los libros de oración del Padre Larrañaga tenés ejercicios y tenés cómo te va introduciendo la vida de oración. Lo primero que te va a indicar tanto Jalix como Larrañaga, y el primer consejo que les doy es que estén cómodos. Ustedes tienen que hacer que su cuerpo no sea su enemigo. Porque yo les conté que cuando me pongo a rezar y en contemplación me empieza a picar todo, ¿viste? Porque te vas relajando y empiezan todas las cosas que van en contra de esa atención que querés tener en ese momento para Dios. Entonces, los ruidos, claro. Entonces, yo creo que lo primero que le tenés que brindar es un ambiente, por eso de Mateo, entra a tu aposento, cierra las puertas y las ventanas. Entrar en el aposento no es literalmente, es buscar un lugar que te sea propicio para ese momento de oración. Cada uno tiene el suyo, ¿no? A lo mejor es frente al Santísimo, a lo mejor es en tu casa. Eso es muy importante. Y después, predisponernos. Como David, tenemos que acostumbrarnos que rezamos con el cuerpo también. Invitar al cuerpo que entre en eso que deseamos hacer en ese instante. Entonces, tenés distintos ejercicios. Yo me comprometo para la semana que viene de traerles los libros y de mostrarles, tengo 2 o 3 sobre ejercicios, son todos de sacerdotes, que son, la mayoría son jesuitas y padres. Y otra cosa, el problema de la droga de la casa que nos distrae es el tiempo que perdemos molestándonos porque nos ha interrumpido. Exacto. Señor, estoy contigo y de pronto se me va la mente a otra cosa. Y te digo, ay, me he desviado, ay, es que siempre me pasa lo mismo, y es otro tiempo. Si uno dice, me desvié, vuelvo al punto. Me desvié, vuelvo al punto. No pierdas tiempo echándote en cara de que te has distraído, porque te distraes más tiempo. ¿Sabes? Si la distracción es de un segundo, y ustedes empiezan a decir, ay, ¿por qué me he distraído? ¿Qué siempre me he distraído? Pierdo 3 segundos. Así que hay que aprender a verla pasar y no darle ninguna importancia y seguir lo que yo estoy. Déjalo pasar, vuelve. No pierdas el tiempo iluminando. Y tampoco ignorándolo, Padre. No se puede ignorar, porque si lo ignorás, te vuelve loca los 5 minutos. Déjala pasar, aprovecha, céntrate, vuelve otra vez. Ya estaré contigo luego. No matar. Claro, porque hay un tiempo para todo, dice el Eclesiastés, y es la mejor manera de mostrar que hay un tiempo para todo. Pero eso no, hay gente que lo tiene por naturaleza, pero el común de los mortales debemos ejercitarlo muy a menudo, porque esto me puse yo tenemos que ejercitarlo, ¿no? Y eso de tomar el pin, ¿vieron esos cositos todos bien mulliditos donde uno pone, tengo que comprar la leche en la cocina o de corcho? Bueno, ¿te viene la idea? ¿Sabes qué? Te pongo acá, después te atiendo. Y seguir es lo nuestro. Así que eso es lo único que humildemente puedo. Pero les voy a traer además esto que está buenísimo, estos libros, está muy bien. Algo que no está en el libro, pero que me gustaría que ustedes lo anoten, Lucas 9, algo que no está en el libro, miren, ya para mí fue un libro, en el papelito que tienen, pero que me gustaría que lo anoten, Lucas 9. En los evangelios tenemos un montón. Ya sabemos que la intercesora por excelencia absoluta, María, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir? Ya hablamos un poquito de ella la semana pasada. Pero qué cosa más linda
cuando la vemos en bodas de Caná, ¿no? Siempre me gusta esa imagen de la Virgen, que en lugar de criticar con las vecinas, mirá si serán amarretes que compraron poco vino, se da cuenta de las necesidades que tienen, ¿no? No tienen vino, Jesús. No tienen trabajo, Jesús. No tienen amor, Jesús. No se saben escuchar, Jesús. No se tienen paciencia. No se respetan, Jesús. No se aman. María es la gran intercesora. En las bodas de Caná la vemos de una manera y nos enseña a nosotros de una manera clara y concreta cómo tiene que ser nuestra vida también. Dentro de la comunidad, dentro de nuestras familias, dentro de nuestro vecindario, en nuestros lugares de trabajo. Señor, no tienen paz. Señor, no tienen esperanza. Señor, se quedaron sin fuerzas. Nosotras también, porque María se tiene que convertir en un modelo de oración para nuestra vida de fe. Entonces, esa imagen de Caná, que yo se las anoté un poquito ahí, es una imagen bien concreta de lo que nos enseña la Virgen, ¿no? Especialmente en nuestro ministerio de intercesión. Y fíjense que cuando María, después de la Anunciación, cuando el ángel le dice que a su prima Isabel, también la que estaba entrada en años, Dios le había concedido el milagro de engendrar un hijo, ¿qué hace María con ese Dios metido dentro ya, encarnado en ella? Sale al servicio, ¿no? Sale al servicio. Otra de las características. La palabra no solo fue escuchada porque era una mujer, como venimos hablando de otros, pero en este caso del silencio. Yo acá les puse algo que tomé del silencio de María, un texto que me encanta del padre Larrañaga. Silencio es el nuevo nombre de Dios. Él penetra todo, crea, conserva y sostiene todo, y nadie se da cuenta. Si no tuviéramos su palabra y las evidencias de su amor experimentadas todos los días, diríamos que Dios es enigma, pero no, Dios es silencio, desde siempre y para siempre. Opera silenciosamente en las profundidades de las almas. Precioso lo del Padre. María es la gran silenciosa también, que logra por ese silencio estar atenta y escuchar a la palabra y poder decir que sí, ¿no? Y una vez que la engendra, sale al servicio. Una vez que la engendra, que la encarna, que es a lo que estamos invitados absolutamente todos, como ella, de que se encarne, porque la palabra de Dios es para que se encarne y dé vida a todo aquel que se cruza por nuestro camino, como hizo María. En el Evangelio la vemos dando vida, porque mirá, nos entregó a la vida misma. ¿Qué más vida que esa le podemos pedir? Entonces, qué linda la palabra de Dios engendrada y encarnada en nosotros, que tiene que generar vida. Entonces, también me preocupa cuando estoy en un ministerio de intercesión, de adoración, especialmente de visita a los enfermos, si yo con este servicio genero vida en los demás. Porque puede ser, acuérdense que aún las mejores intenciones pueden ser hechas por las razones más equivocadas. Y eso lo dice en Corintios 13 Pablo. Puedo dar mi vida por los pobres, pero ¿no? ¿Se acuerdan que algo hablamos de eso la semana pasada? El desde dónde. María nos enseña eso. El silencio, el sí, la encarnación, el servicio y un servicio que genera vida.
No nos olvidemos nunca. Pero volviendo a Lucas 9, para no perderme, tenemos un episodio que muchas veces también la gente se enoja un poquito con Jesús, ¿no? Porque es Marta y María. No, Marta y María. Me imagino sus grandes amigas, junto con Lázaro, la familia de Betania, hogar de la amistad. Marta y María, Marta preocupadísima por tratar de hacer lo mejor que se pueda para recibir al maestro. Se mataba para hacer las cosas de la casa y para tratar de ofrecerle un ricote con unas ricas galletitas. Mientras que María lo contemplaba. Vamos un minutito a algunos verbos. Vamos a Lucas 9, pasemos de Samuel a Lucas 9. Ahora voy a esperar. De memoria, yo la Biblia no me la sé ni quiero. Sé que es Lucas 9, porque tanto que... Lucas 10, perdón, versículo 38. Gracias a Dios no me la sé de memoria y me niego a eso. Fíjense lo que dice. Lucas 10, perdonen, Lucas 10. Versículo del 38 en adelante. Vamos a ver los verbos que utiliza el Señor. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, le dijo a Jesús, estoy en el versículo 40. Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. Y el Señor le respondió a Marta. Fíjense, Marta, Marta. ¿Dónde dice? Te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitará. No saben los conflictos que me trae este texto cuando lo leo en un grupo de mujeres. Pero es que tenía razón, Marta. Fíjense que el Señor no le está diciendo, está mal lo que estás haciendo. No le está recriminando que obre, sino cómo lo está haciendo. Te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una es importante y María eligió la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte que eligió María? Dice el Evangelio que estaba sentada a los pies del Señor. ¿No? Eso también nos enseña muchísimo en nuestra vida de oración. Porque como ministerios que somos y como laicos que somos, y levanto la mano, vivimos arriba de una patineta. Siempre estamos como locos. Y mira lo que me encargó el párroco, y ahora mira esto, y hay que hacer esto, y nos tenemos que reunir, como el famoso dicho, que no sé si vamos a estar unidos, pero seguro que en la parucía estamos reunidos. No sé si unidos, pero sí reunidos, ¿no? Y que esto y que el otro, que de aquella hasta mal humor empezamos a tener. ¿Y por dónde debe de empezar? Nos dice el Evangelio de Lucas a través de estas mujeres. Por los pies del Señor. Porque entonces, si por los pies del Señor comienza toda la actividad, yo estoy segura que no va a haber ni inquietud ni agitación. Porque empezamos por donde corresponde. Ojo que también puede ser que perdamos eso. Aún como ministerio de oración. Estamos enganchados en el hacer y nos olvidamos de ser.
y nos olvidamos de estar y nos olvidamos de por dónde tenemos que empezar.